comentado que vamos a hablar principalmente de las moléculas más pequeñas, que son los iones, y algunas un poco más grandes que van a ser la glucosa y lo que son los aminoácidos. Primeramente vamos a partir hablando que tenemos dos líquidos principales, que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Si nosotros analizamos esto, deberíamos entender que la cantidad de iones debería ser lo mismo en ambos líquidos, ¿no? Pero el libro nos indica que esto no es así. Ejemplo, tenemos nosotros el sodio, nos vamos a fijar más en este caso en el sodio y el potasio, que son los principales iones de los líquidos intra y extracelulares, ¿ya? En las siguientes clases vamos a hablar más de los iones, gases, fosfatos, pero hoy día nos vamos a centrar en dos, que van a ser el sodio y el potasio. Y junto con esto vamos a hablar de otros más que digamos ya es un poquito más pequeña su concentración y su manejo también es más detalloso. Entonces fíjense, el sodio en el líquido extracelular es 142 miliequivalentes por litro. Pero dentro de las células estamos viendo que es mucho menor la cantidad, solamente llega a 10. Y en las células nerviosas incluso un poquito más, llega a 14 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestra primera desigualdad. El sodio está más concentrado en el líquido extracelular y está muy diluido, obtiene poca cantidad en el líquido intracelular. Ahí tenemos nuestra primera, podemos decir, injusticia en el caso de los iones, o el primer desequilibrio entre este ion, el sodio. El segundo ion, que también tiene un papel de la misma manera diferente en sus concentraciones, es el potasio. El potasio en el líquido extracelular tiene una baja concentración, es de 4, y si somos más específicos, nos da 4,2 miliequivalentes por litro, pero en el interior de la célula el potasio es 140 miliequivalentes. Entonces eso de aquí en adelante nunca se olvide. El sodio es abundante en el líquido extracelular y el potasio es abundante en el líquido intracelular. ¿Para qué es importante recordar eso? Porque cuando existe lisis celular, muerte celular, ¿qué electrolito va a empezar a aumentar en el líquido extracelular? El potasio. Porque la célula cuando se muere, bota todo lo que tiene en su interior. ¿Qué en su interior hay? Potasio. Y el potasio es peligroso. El potasio genera paro cardíaco en estado flácido o diastólico del corazón. Entonces, el potasio puede considerarse como un ion muy peligroso por cuando sus concentraciones superan los 7 miliequivalentes, pueden causar paro cardíaco. Y si llega a 10 miliequivalentes, eso ya mortal. El potasio es mortal. Eso también recuerden ver porque muchas veces hay accidentes. Pacientes se internan y les dan tratamiento, sodio, ¿no? Ampollitas de sodio, y el personal de salud puede equivocarse porque las letras que vienen en las ampollas son pequeñitas y en vez de sodio le ponen potasio, o es un nombre que viene calio. Y ha habido casos, han debido escuchar hace tiempo en Santa Cruz, por ejemplo, tenía que ponerle el sodio a un paciente, pero le han puesto potasio porque no tienen color diferente, las dos ampollas son transparentes, ¿no? Solamente que la letra en el profil se diferenciaría natrium y kalium. Y el kalium, que es el potasio, como digo, es una ampollita también de líquido transparente, y si alguien le introduce potasio en un paciente y ese potasio sube el potasio extracelular a un valor de 7, ya empieza el corazón a tener problemas en la contracción, empieza a pararse. Y si llega a 10, ese corazón hace paro cardíaco, ¿no? Evidentemente la persona muere. Entonces el potasio es muy peligroso por esa razón. Y por esa razón también el potasio está en baja cantidad en el líquido extracelular, 4 miliequivalentes o 4,2 que son los más exactos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe esa disparidad en las concentraciones? Entonces,
esa concentración anormal o desigual se debe justamente al transporte de iones, principalmente en ese caso específico al transporte activo de los iones, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, ya sabemos el sodio y el potasio, los principales iones de los líquidos intracelular. Ya sabemos que existen variaciones en su concentración. El sodio es más concentrado en el líquido extracelular y el potasio es más concentrado en el líquido intracelular. Otro ion que también tiene una característica parecida es el calcio. El calcio está más concentrado en el líquido extracelular, 2,4, ¿no? Y en el líquido intracelular, principalmente el citosol, es decir, el líquido que está dentro de la célula, pero no dentro de los organelos, el citosol, está en una concentración tan baja que nos dice es 0,0001 miliequivalente. Eso es importante porque el calcio es un activador de enzimas. Principalmente en algunas células activa lo que son las proteínas de la apoptosis. ¿Saben ustedes en histología han estudiado sobre la necrosis y la apoptosis? La necrosis es la muerte celular no programada cuando hay lesiones, intoxicaciones o una célula muere repentinamente. Y la apoptosis es la muerte celular programada. Esa célula ya ha cumplido su función, entonces se destruye ella misma, pero sin causar inflamación. Y los macrófagos van ingiriendo esos trocitos. Por ejemplo, en la embriogénesis, eso es bien importante y es donde más se presenta, porque como ustedes saben, todos nos formamos como mujeres. En un principio, el primer esbozo somos mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el caso de los varones se activa una proteína, ¿no? Que a su vez va a estimular a las células, podríamos decirlo, productores de testosterona para que la testosterona cambie la embriogénesis de los órganos, ¿no? Y se produzcan ya los órganos genitales masculinos, ¿no? ¿Recuerdan esa proteína? La SDG, ¿no? Es la primera que se forma y esa va a activar recién a las células, ¿no? Que van a producir testosterona. Entonces, ¿qué pasa con los conductos que iban a ser productos de trompas? ¿Qué pasó con los tejidos? Entran en apoptosis porque el varón no necesita eso, sino entraría en otro tipo de clasificación. ¿Qué se llaman los que tienen los dos sexos? Eso, ¿no? Entonces, en algunos no sucede muy bien esa apoptosis y sí tienen lo que es sexo. Pero en el caso de los varones, normalmente las células que iban a formar el líquido es en apoptosis uniforme. Pero ¿qué pasaría si no se produce esa proteína SDG? Entonces sí se produciría conductos femeninos bajo en las tropas, pero no sería un órgano funcional. ¿Listo? Entonces, eso te denomina, básicamente todos en un principio éramos mujeres, pero gracias a esa proteína, ustedes los varones tienen otras diferencias. ¿Listo? Ahora, van a ver en otros iones existe, digamos, no existe mucha diferencia, por ejemplo el cloro. Vemos el magnesio tiene también diferencia, el cloro también. No es tan grande, ¿no? Pero sí existe la diferencia. Luego tenemos fosfatos, que es el azufre, la glucosa, ¿no? Y los aminoácidos. Esto no está, nos dicen, muy especificado porque depende de la célula. Las células que manejan más cantidad y otras menos. Pero en realidad se van a concentrar realmente en el sodio y el potasio porque nos va a servir mucho para un tipo de transporte. Ahora, la membrana celular es una bicapa lipídica, ya saben, aquí tenemos fosfolípidos y aquí también fosfolípidos. Son dos capas de fosfolípidos. Por eso se llama bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica tiene de trecho en trecho unas estructuras que son proteínas. Y esas proteínas atraviesan la membrana, desde lo que es la membrana externa, que está en contacto con el líquido extracelular, hasta la parte interna, que sería la que tiene contacto con el líquido intracelular. Estos son proteínas transmembranas. Y estas proteínas transmembranas tienen funciones. Funciones de canales y funciones de proteínas transportadoras. ¿No? Nos dice, las proteínas de membrana pueden ser proteínas transportadoras o también proteínas canales. Entonces, la proteína canal es solamente como un tubito por donde los elementos pueden atravesar. Los transportadores necesitan
Nos dice que gran parte de estas proteínas son selectivas, entonces hay canales que solamente transportan agua, hay canales que solamente transportan sodio y otros potasio. No pueden transportar todo a la vez, entonces son selectivos, los canales son selectivos. Muy bien, ahora, ¿qué tipos de transporte tenemos? En lo que concierne a las micromoléculas, tenemos transporte pasivo y tenemos transporte activo. Entonces, eso recordemos, transporte de micromoléculas es pasivo y es activo. ¿Listo? Ya cuando vean macromoléculas, ahí van a hablar también de otros tipos de transporte. ¿Listo? Micromoléculas, pasivo y activo. El pasivo nos dice, es el movimiento de moléculas a favor de un gradiente de energía. Básicamente, ¿qué nos dice? Si hay muchas moléculas en un lado de la membrana y hay pocas en el otro lado, entonces, del lugar de mayor concentración, las moléculas se van a dirigir a la menor concentración. Esa es la difusión de moléculas, que es diferente a la ósmosis. En el caso de la ósmosis, el agua hace lo contrario, ¿no? De un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración, ¿no? Pero en este caso, todas las moléculas o micromoléculas, sodio, potasio, lo que es el cloro, fosfatos, lo que es glucosa, lo que es aminoácidos, siempre va a ser una difusión de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Eso es casi obvio, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba vacío el curso, ¿no? Y había mucha gente caminando, entonces como estaba vacío, han ido ingresando y se ido llenando, ¿no? Pero ¿qué pasa si estuviera lleno, totalmente lleno, rebasando? Ya no van a poder entrar más compañeros, ¿no? Porque está lleno, no pueden. Más bien los de aquí van a tratar de salirse, ¿no? Porque ya están aplastados. Es lo mismo. Aquí están aplastadas las moléculas y se quieren escapar, entonces se pasan de la membrana al otro lado, donde está más vacío y están tranquilos. Entonces, esa es la difusión. No se gasta energía, solamente es el paso de moléculas a través de la membrana semipermeable. En cambio, el transporte activo es el movimiento de iones o sustancias contra un gradiente de energía o contra un gradiente de concentración. Es decir, imagínense que el curso está lleno, está rebasando, pero la gente sigue entrando, sigue entrando. Entonces, ¿por qué? Porque están usando mucha fuerza para entrar, ¿no? Entonces están empujándose para poder ingresar. Entonces, en el caso del transporte activo, existe mucha concentración de moléculas en el otro lado, pero las moléculas siguen pasando y siguen queriendo entrar porque está lleno. Por ejemplo, hay un concierto, pues imagínense de su artista favorito. ¿Qué les gusta? Los marolos. Antes de los abuelitos. ¿Qué se llama? Entonces, a las personas que les gusta, ese que está lleno, van a seguir taqueándose, ¿no? Y les gusta. Entonces, ese es el transporte activo. Pese a que esté lleno, siguen metiéndose las moléculas, siguen taqueándose. Pero esto no es gratis. Para poder hacer eso, necesitan energía. Y la principal molécula de energía que van a utilizar es el ATP, el adenosíntrifosfato. ¿Listo? El transporte activo es de esta manera porque gasta energía. ¿Qué energía principalmente pasa? El ATP, adenosíntrifosfato. Pero vamos a ver eso en el primario. Bueno, ¿cómo sucede la difusión? ¿Por qué sucede este paso de moléculas sin energía? ¿Cómo es la explicación del razonamiento? Nos dice que las moléculas o los iones están siempre en movimiento. Esto también deben recordar de física en el colegio. Hay tres estados, ¿no? Básicos, que serían el estado gaseoso, el líquido y el sólido. ¿En cuál de estos tres estados las moléculas tienen más movimiento? El gaseoso, ¿no? Las moléculas se están moviendo y rebotando por todo lado. En el líquido, el movimiento ya es más restringido, no es tanto como el gaseoso. Y en el sólido, las moléculas están casi quietas, ¿no? Si fuera el hielo, hay algo de movimiento, pero no es mucho. ¿En qué grado ya no existe nada de movimiento? En el cero absoluto, ¿no? O sea, cuando la temperatura es lo más bajo que puede existir, ahí es donde ya todas las moléculas se paralizan. ¿Cómo se encuentran nuestros líquidos corporales? ¿Están congelados o están en estado gaseoso? Están en estado líquido, ¿no? Pues el líquido extracelular y líquido intracelular.
Entonces las moléculas están en movimiento. No podemos verlos, pero el sodio, el potasio están moviéndose, porque en este estado hay movimiento de moléculas. Y aquí este gráfico nos dice, tenemos una molécula que se está moviendo por todo lado, ¿no? Y ese movimiento hace que pueda atravesar la membrana celular, ¿no? Ahora nos dice, el movimiento continuo de moléculas entre sí, en los líquidos, porque en nuestro cuerpo hay líquidos, entonces va a generar la difusión. También en los gases. ¿Dónde nosotros tenemos gases? En los pulmones, ¿no? Entonces ahí nosotros introducimos el aire, y en el aire ¿qué hay? Hay oxígeno y hay nitrógeno. Entonces, ¿qué usamos nosotros para vivir? El oxígeno, ¿no? El nitrógeno no lo necesitamos. ¿Quiénes necesitan nitrógeno? Las plantas. Las plantas usan el nitrógeno para crear sus aminoácidos. Entonces nosotros no somos plantas, estamos con oxígeno. Y el oxígeno atraviesa lo que es los alveolos y va a los capilares respiratorios y se dirige a la circulación. La difusión a través de la membrana puede ser, nos dice, simple o puede ser facilitada. ¿Listo? Entonces ya sabemos, el transporte activo-pasivo puede ser simple o puede ser facilitado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Difusión simple se produce a través de una abertura de la membrana o espacios intermoleculares. Entonces, ustedes ven aquí que parecería que todos los fosfolípidos están pegaditos unos a otros. Pero si nosotros ampliáramos la imagen, veríamos que entre fosfolípido y fosfolípido hay pequeños espacios. Y esos espacios lo aprovechan las moléculas pequeñas o las moléculas liposolubles. Entonces, existen partículas, moléculas o sustancias químicas que son muy solubles en la grasa. Y esos se llaman liposolubles. Ejemplo, si ustedes mezclan, por ejemplo, aceite y agua, el agua no es liposoluble, ¿no? Entonces no se mezclan, ¿no? Siempre va a separarse, ¿no? Pero si mezclan alcohol y algún aceite, entonces no se nota, ¿no? Cuando se mezclan, eso es porque el alcohol es liposoluble, ¿no? Y vamos a ver más adelante cuáles son otras moléculas liposolubles, quiere decir que se pueden mezclar fácilmente con la grasa. En este caso la grasa serían los fosfolípidos de la membrana. Y lo importante, no participan las proteínas transportadoras. En la difusión simple, la molécula por sí solo, sin ayuda de nadie, ingresa a través de la membrana, ¿no? Por ejemplo, ustedes han dado su examen preuniversitario y sin ayuda de nadie han ingresado a la carrera. ¿Qué han hecho? Difusión, ¿no? Difusión simple. Pero si hay uno que tiene su padrino, ¿no? Pues no existe, ¿no? En otras carreras sí. Van a hacer difusión facilitada, ¿no? El padrino le va a facilitar. Entonces, eso es, digamos, la diferencia. La difusión simple no utiliza proteínas, ¿no? Que le ayuden, sino por su mismo esfuerzo, por su misma capacidad, atraviesa la membrana. Y en la facilitada necesita una ayuda. ¿Listo? Muy bien, nos dice entonces, su velocidad está determinada por la cantidad. Mientras más concentrado esté la sustancia, más rápido atraviesa la membrana y va a ser más veloz, ¿no? Entonces, mayor concentración, mayor facilidad para su difusión. La velocidad del movimiento siguiente, es decir, si está en un estado líquido o un estado gaseoso, va a ser mucho más fácil su difusión. El número de tamaño de aberturas, es decir, mientras más espacios existan en la membrana, también va a ser mucho más fácil la difusión de esas moléculas. Entonces, estas tres características ayudan a la difusión simple, para que la molécula pueda atravesar. Ahora, nos dice que es bien importante en el caso de las membranas la liposolubilidad de las sustancias. ¿Cuáles habían sido las moléculas más liposolubles? Había sido el oxígeno. Obviamente el oxígeno tiene que atravesar fácilmente la membrana, si no la célula se queda sin este compuesto y puede fallecer, puede estar en hipoxia y fallecer. El oxígeno es liposoluble. El nitrógeno también es liposoluble. ¿Nosotros tenemos nitrógeno en la sangre? Tenemos nitrógeno en la sangre. ¿Han escuchado, por ejemplo, los buceadores que entran a profundidades grandes? No pueden salir rápidamente a la superficie porque su nitrógeno empieza a hacer burbujas y empieza a tapar sus capilares. Entonces tiene que estar en una hora, ¿no? A cierta altura descomprimiendo, ¿no? Lo que son sus gases
para no hacer burbujas de nitrógeno. Tenemos nitrógeno, pero no lo utilizamos como residuo porque no somos plantas, las plantas se utilizan. Nosotros lo usamos oxígeno y producimos el CO2. Muy bien, entonces el nitrógeno también es liposoluble, aunque no lo usamos. Tenemos el CO2, el dióxido de carbono también es liposoluble, obviamente, ¿no? El CO2 atraviesa la membrana celular fácilmente. No necesita una proteína que le ayude a pasar. Hace difusión, sí. Y el alcohol. El alcohol es una sustancia liposoluble. Cuando ustedes, no digo que tomen, sino cuando alguien toma alcohol, el alcohol inclusive no necesita ser absorbido en el intestino. Ya desde el estómago se va absorbiendo el alcohol. Y eso genera mayor intoxicación con esas sustancias. Ahora, ¿qué es importante? Que las moléculas tengan bajo peso molecular. Mientras menor peso molecular tenga la sustancia, más fácil va a atravesar la membrana celular. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplito. Esta es la membrana. Cuando está muy concentrada la sustancia, entonces empieza a atravesar la membrana hacia el espacio intracelular, que tiene poca concentración. ¿Cuándo va a parar la difusión? Cuando en el líquido extracelular y el líquido intracelular exista la misma cantidad de la sustancia. Entonces, cuando los dos lados estén en la misma cantidad, ahí para la difusión. Ya no hay más difusión, porque se ha igualado los dos lados. ¿Listo? Obviamente, mientras vaya aumentando más la concentración en el líquido intracelular, la velocidad de difusión también va a reducirse. ¿Ya? Muy bien, el agua es una molécula pequeña, ¿no? H2O, oxígeno, hidrógeno. Pero ¿por qué no atraviesa fácilmente la membrana? Como les decía, el agua no es liposoluble, pero liposoluble, ¿no? Entonces, que se llama lipofóbica. O sea, no tiene esa capacidad de mezclarse con lo que son los lípidos, los fosfolípidos de la membrana. Entonces, ¿cómo el agua logra atravesar la membrana? Porque las células tienen agua, ¿no? Es líquido intracelular. Nos dice que el agua va a aprovechar moléculas proteicas. Entonces, el agua es una excepción, pese a que es pequeño, porque no tiene esa liposolubilidad, no va a poder atravesar la membrana como el resto de sustancias liposolubles. Por tanto, ya no es una difusión simple, sino más que todo va a ser facilitada para el agua, es una excepción. Entonces nos dice, va a utilizar una proteína que se llama la acoporina. Esto lo vamos a ver en renal, por ejemplo, las acoporinas, que son canales por donde el agua atraviesa la membrana. Existen 13 diferentes acoporinas por donde el agua puede atravesar. Otra sustancia que no es liposoluble es la urea. Nos dice, necesita también proteínas llamados poros de membrana para atravesar la membrana. ¿Listo? También no es una molécula grande, pero debido a que no es liposoluble, necesita esa ayuda. Muy bien, entonces en la difusión simple vamos a tener algunos poros o proteínas, ¿no? Llamados acoporinas para el agua, ¿no? Y tenemos canales para lo que es algunos iones. Aquí tenemos esta situación, el sodio y el potasio. ¿Listo? El sodio y el potasio son sustancias que necesitan de una concentración especial. Ya hemos dicho el sodio mayor fuera de la célula y el potasio mayor por dentro de la célula. Entonces, nos da un ejemplo. Esto, por ejemplo, es un poro para el sodio, ¿no? O puede, dependiendo de sus características, puede ser también para el potasio. ¿Cuál es la diferencia? El sodio nos dice que tiene un poro de 0,3 por 0,5 nanómetros, con carga negativa. ¿El sodio qué carga tiene? Tiene carga positiva, entonces lo atrae. El potasio tiene un poro de 0,3 por 0,3 nanómetros, pero nos dice el potasio se encuentra generalmente hidratado. Ahora, este poro nos dice que tiene una capacidad que es separar el potasio del agua. Entonces, solamente va a pasar el potasio, pero no va a pasar la molécula de agua. Obviamente, todos los compuestos en la sangre se encuentran hidratados, ¿no? Tienen que separarse del agua. Ahora, algunos de estos nos dicen presentan compuertas, como ser compuertas de voltaje. Por ejemplo, los poros del sodio y del potasio pueden activarse por voltaje. Esto se va a ver en el tema de potencial de acción. En el tema de potencial de acción,
la membrana de la célula puede cambiar de voltaje. Normalmente la membrana de la célula por fuera es positivo y por dentro es negativo. Ahora, cuando el voltaje cambia, es decir, por fuera se vuelve negativo y por dentro positivo, es cuando se activan estos poros del sodio y del potasio. Y esto va a generar el movimiento de esos dos iones. Hay otros poros que se activan por ligandos químicos. Uno de ellos es la acetilcolina. Eso se va a ver en contracción muscular. El neurotransmisor que activa los músculos se llama la acetilcolina. ¿Listo? Mientras haya acetilcolina, entonces va a haber transporte o contracción de lo que son los músculos. ¿Por qué? La acetilcolina activa estos poros, principalmente el poro del sodio, para que el sodio pueda ingresar a la célula. Muy bien, veamos estos poros, cómo funcionan. En el caso del sodio, nos dice que está cerrado, y ya sea por cambio de voltaje, o sea, por la acción de la acetilcolina, este poro del sodio se va a abrir. ¿Listo? Entonces, el sodio atraviesa sin hacer un contacto directo con lo que es el poro, simplemente lo atraviesa como si fuera un tubo, ¿no? Imagínense la puerta, entonces, si yo fuera malo, lo cierro la puerta, ¿no? Es 10:59, pero no lo he cerrado porque tienen que ingresar los compañeros, ¿no? Algunos docentes pasan hasta tarde, están en otros lugares pasando clases, entonces van pasando. En este caso, este poro se va a activar, nos dice, por esas dos razones, ¿no? Cambios eléctricos o ligandos químicos. Ejemplo de ligando químico es la acetilcolina. Lo mismo sucede con el poro del potasio, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está más concentrado el potasio? El potasio se encuentra en el interior, ¿no? 140 miliequivalentes. Entonces, sería ilógico o sería raro que la compuerta se abra afuera, ¿no? Porque afuera casi no hay potasio. Sino tiene que abrirse donde está más concentrado. ¿Dónde está más concentrado? En el interior. De la misma manera, puede haber cambios de voltaje o puede haber ligandos que activen al potasio. Generalmente esto se va a activar por segundos mensajeros, ¿listo? Relacionados a la proteína G. Entonces ahí es donde se activa por ligando lo que es el poro del potasio. Y de la misma manera se abre y el potasio lo atraviesa como si fuera un tubo, como una puerta, ¿no? No va a hacer interacción con lo que es la proteína. Como pueden ver en el dibujito, se abre la puertita y el potasio se sale. Porque el potasio va a tratar de irse al lugar donde está en menor concentración, ¿no? Que es el líquido extracelular. Entonces, de esa manera funcionan los poros del sodio y del potasio. Ahora, en la difusión facilitada va a haber, les dije, una ayudita. Entonces, esta ayudita está en relación a lo que se llama el transportador. Entonces, esta proteína es una proteína diferente a lo que son los poros del sodio y el potasio, porque la molécula tiene que hacer una interacción con el transportador. ¿Listo? Entonces, ¿el que se llama en la difusión facilitada? El que ayuda a la molécula se llama transportador. ¿Cómo funciona el transportador? El transportador está abierto, entonces la molécula tiene que hacer conexión o tiene que hacer contacto con este sitio que es el punto de unión. Ahora, entonces, una vez que la molécula hace contacto con el punto de unión, recién se abre el otro extremo de la proteína. Si no hay esa interacción, esto no se abre. Entonces, el transportador ya no se activa ni por cambios de voltaje ni por ligandos, sino su activación es por interacción con la molécula que va a transportar. Entonces, por eso nos dice precisa interacción con una proteína transportadora. Tiene que haber esa conexión. Ayuda al paso de moléculas, ¿no? ¿Y cuál es el problema de este tipo de difusión facilitada? El gran problema que se tiene es que la velocidad
tiene un máximo. Nos dice, ese máximo se llama la Vmax, velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Por más que existe una gran concentración de la molécula fuera de la célula, si no hay muchos transportadores, estas moléculas no van a poder pasar. Porque estas moléculas necesitan de esta ayuda, necesitan de esta proteína transportadora. Y sin esa ayuda no van a ingresar. ¿Listo? No tienen la capacidad para ingresar, porque su formación química es muy especial y no les permite atravesar la membrana. Por tanto, requieren de ello. Entonces, si en esta membrana solo quiere un transportador, solamente se va a transportar una molécula cada cierto tiempo, puede ser cada segundo, y esto va a hacer que se atrase mucho el transporte de la molécula. Ahora, si la célula tiene millones de transportadores, entonces el transporte va a ser mucho más rápido. Es por eso, la velocidad de difusión está siempre limitada a la cantidad de transportadores, por eso tiene un tope. Las células no pueden tener infinidad de transportadores, tienen una cierta cantidad, por tanto la velocidad no puede subir infinitamente. Y aquí tenemos la diferencia. En la difusión simple, las moléculas siempre van a tener una velocidad mayor porque estas moléculas no requieren a la fuerza su transportador. Pero en la difusión facilitada sí o sí requieren su transportador. Y estas proteínas no son infinitas, hay una cierta cantidad. Cuando se llenan todos los transportadores, entonces la velocidad va a ser la misma, pese a que haya mayor concentración de moléculas. ¿No? Entonces nos dice que esta proteína tiene un receptor, se une la proteína y la molécula para que se active, la molécula se libera del lado opuesto de la membrana. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que requieren transportadores? Difusión facilitada. Básicamente las dos más importantes son la glucosa y los aminoácidos. ¿Listo? Esos son los más importantes. Difusión facilitada. Necesitan una proteína transportadora. Son glucosa, aminoácidos. ¿Ya? Y nos dice, otras sustancias también pueden utilizarlo, pero no son tan importantes. Va a ser la galactosa y la fructosa. ¿Listo? Pero de aquí en adelante siempre vamos a hablar con difusión facilitada, glucosa, difusión facilitada, aminoácidos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros efectos o elementos pueden tener o pueden afectar la difusión? Nos dice, la difusión puede ser influenciada por la diferencia de concentración. Obvio, ¿no? Si aquí tenemos mucha concentración de una sustancia y al otro lado una baja concentración, las moléculas van a irse del lugar de mayor concentración al de menor concentración. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los elementos que influyen. Luego nos dice, la velocidad de difusión es proporcional a la concentración, ¿no? Que les estaba comentando. Otro elemento, el potencial eléctrico de la membrana también influye sobre la difusión. ¿Qué quiere decir? La membrana, les decía, tiene un voltaje negativo y un voltaje positivo, ¿no? Entonces, imagínense aquí, tenemos una membrana, y en este lado de la membrana el voltaje es positivo y la molécula es negativa. Entonces, cargas opuestas se atraen. La molécula que es negativa va a ser atraída hacia el extremo de la célula que tenga su carga positiva. Y se va a escapar del lado de la membrana que es negativo. Entonces, ese es el efecto del potencial eléctrico de la membrana sobre las moléculas. Gran parte de las moléculas tienen una carga, ya sea positiva y negativa. En este caso, los dos más importantes, el hidrógeno y el potasio, son cargas positivas los dos, ¿no? Son cationes. Esto vamos a ver después en lo que es el potencial eléctrico, ¿no? La ecuación de Merck. En la ecuación de Merck nos dice, se puede calcular ese potencial eléctrico, ¿no? En relación a las concentraciones de iones, ¿no? Concentración 1, concentración 2, por el logaritmo de esas concentraciones por el valor de 61. 61 es una variable que se utiliza en líquidos a temperatura corporal, que sería 37 grados. Si nuestra temperatura fuera más fría, sería otro valor. Si fuera más alto, otro valor. Pero a 37 grados, nosotros usamos el valor de 61. ¿Listo? Y el otro elemento, el tercer elemento que puede afectar la difusión es la
lados tengan la misma concentración de moléculas. Pero si en un lado existe una fuerza que está empujando, va a forzar a las moléculas a que atraviesen la membrana. Ejemplo, ustedes saben que en los líquidos corporales hay una presión. Esa presión es la presión arterial. Por tanto, hay una fuerza que empuja las moléculas fuera de las arterias, fuera de los capilares, hacia el líquido intersticial. Y del líquido intersticial hacia el líquido intracelular. Tenemos una presión. Nosotros como seres vivos tenemos esa presión que ayuda a que las moléculas también atraviesen las membranas hasta el interior de las células. Muy bien, entonces, resumiendo, la difusión facilitada hasta donde hemos visto no utiliza energía, ¿no? Todo es por diferencia de concentración. Puede haber elementos que faciliten o dificulten la difusión, como ser la concentración, la carga eléctrica y la presión. ¿Listo? Y hemos visto que hay moléculas que necesitan una ayuda extra, necesitan una mano amiga para poder atravesar la membrana, ¿no? Y estos entran en la clasificación de difusión facilitada. ¿Quiénes habían sido? Habían sido la glucosa y habían sido los aminoácidos, ¿no? La parte de transporte activo ahora nos dice, en ciertas ocasiones se necesita una concentración de una sustancia en el líquido intracelular, aunque se tenga poca concentración en el líquido extracelular. Ejemplo, el potasio, ¿no? El potasio dijimos que está en 4 mil equivalentes en el líquido extracelular y dentro de la célula está 140, pero la célula requiere que el potasio siga ingresando pese a que ya no hay mucho potasio fuera de la célula. Entonces lo que está haciendo la célula es forzar el ingreso del potasio hacia el interior. Entonces este proceso de forzar a la molécula para que ingrese no es gratis, necesita energía. Y en un principio les decía, ¿cuál es la molécula? La principal molécula que se utiliza como energía es el ATP, ¿no? Y secundariamente vamos a ver que hay otra fuerza también que se utiliza. Entonces, cuando se fuerza el paso de una molécula en contra de su concentración, se necesita transporte activo, ¿no? O cuando se necesita mantener concentraciones bajas de un ion, también se necesita transporte activo. El transporte de moléculas de iones contra corriente, es decir, contra su concentración, contra gradiente, también contra lo que es la carga eléctrica o contra la presión, entonces requiere energía. Ahora, ¿cuáles son las moléculas que necesitan este tipo de transporte activo? Nos menciona el sodio, el potasio principalmente. ¿Listo? Sodio y potasio requieren transporte activo. Obviamente no quiero decir que todo lo que es transporte de sodio es transporte activo. Hemos visto también que hay transporte de sodio por difusión, ¿no? Entonces, las moléculas no solamente utilizan un transporte, pueden usar transporte pasivo y pueden usar transporte activo, ¿ya? En este caso estamos viendo el transporte activo del sodio. Ya hemos visto el transporte pasivo, que era a través de sus poros, ¿no? Muy bien, entonces, el sodio y el potasio. Otras moléculas, el calcio, el hierro, el hidrógeno, el cloro, el yodo, son moléculas que pueden utilizar transporte activo. Los uratos, los azúcares y aminoácidos también pueden utilizar transporte activo. ¿Listo? Entonces, vemos que muchas de estas moléculas no solamente usan transporte pasivo, también pueden utilizar transporte activo, ¿no? Hemos dicho de lo que es la glucosa y los aminoácidos, también estamos viendo que pueden usar también transporte activo. Ahora, el transporte activo puede ser de dos tipos, transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario utiliza como energía el ATP, esa es su característica principal. Transporte activo primario está usando ATP. Ahora, otras células pueden utilizar otro tipo de fosfatos de alta energía, ¿no? Entonces, aparte del ATP, hay otras moléculas que son fosfatos. Y estos fosfatos también pueden energía, pero esos son mucho más raros, ya son mecanismos muy especializados. Gran parte de las células va a utilizar el ATP como molécula de energía principal para el transporte activo primario. Muy bien, otra característica del transporte activo primario, necesita proteínas transportadoras, como
como en el caso de la difusión facilitada. La gran diferencia sería que sus proteínas transportadoras van a utilizar ATP. En la difusión facilitada no usaban ATP. Ahora, ejemplo de estas proteínas transportadoras que usan ATP, tenemos la bomba de sodio y potasio, llamada también la ATPasa de sodio y potasio. Entonces, aquí en el dibujito tenemos justamente este transportador ATPasa de sodio y potasio. ¿Listo? Y de aquí en adelante siempre les van a preguntar cómo funciona la bomba de sodio y potasio, porque es el principal transporte activo primario que utilizan las células. Las células, incluso en tejido renal, el 90% de toda la energía solamente se utiliza para la ATPasa de sodio y potasio y lo que es el transporte activo primario. Muy bien, nos dice la bomba de sodio y potasio tiene dos unidades, ¿no? Una subunidad alfa y una subunidad beta, ¿no? Estas se encuentran, como ustedes pueden ver, atravesando la membrana celular. Aquí tienen la bicapa fosfolipídica y ahí está la proteína transportadora y que tiene dos subunidades, ¿no? Una subunidad alfa y una beta. Ahora, nos dice que tiene 3 puntos receptores para el sodio. ¿Listo? Entonces, en la parte externa va a tener 3 puntitos para agarrar 3 moléculas de sodio. ¿Listo? Y nos dice, va a tener 2 puntitos receptores para el potasio. Entonces, va a tener 2 puntos para el potasio, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aquí está el potasio, ¿no? 3 sodios, 2 potasios. Eso recuérdense. 3 sodios, 2 potasios. Entonces, si ustedes lo piensan, la ATPasa de sodio y potasio no habría sido tampoco un transportador, digamos, equivalente. Debería ser como 3 sodios, 3 potasios, ¿no ven? Pero no es así. El ATPasa de sodio y potasio genera transporte de 3 moléculas de sodio y 2 moléculas de potasio. ¿Listo? Muy bien, entonces, bueno, tiene 2 puntos receptores para el potasio y tiene un punto que tiene función ATPasa. ¿Listo? Entonces, aquí está, ¿sí? ATPasa. Entonces, en un extremo de la proteína tenemos una enzima y esta enzima es llamada ATPasa. Obviamente su función es partir al ATP y generar un fosfato y un ADP, ¿no? Un adenosina fosfato. Esta bomba de sodio y potasio solamente funciona cuando los 3 elementos están en contacto. Cuando tiene sus 3 sodios, sus 2 potasios y su ATP, recién se activa la ATPasa de sodio. ¿Qué pasa si solo hay 2 sodios y 2 potasios? No se activa la bomba, ¿no? Sí o sí requiere sus 3 sodios, sus 2 potasios y su ATP. ¿Listo? Cuando tiene esos 3 elementos, entonces la bomba funciona. ¿Cuál es la función de la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio va a introducir potasio al interior de la célula y va a expulsar el sodio fuera de la célula. ¿Listo? Esa es la función. Al expulsar el sodio, ¿qué está haciendo? Está generando un aumento del sodio extracelular, 142 miliequivalentes litros. Al introducir el potasio, ¿qué está haciendo? Aumentando la concentración de potasio intracelular, 140 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces ya saben por qué el sodio y el potasio se encuentran en diferente concentración. La diferente concentración es por la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Ahora, se menciona que la bomba de sodio y potasio es electrógena porque a su vez, gracias también a este trabajo que tiene de expulsar potasio, de expulsar sodio y introducir potasio, es el que genera el potencial de membrana de reposo. Entonces, cuando tenemos 142 de sodio fuera de la célula, 140 en el interior, la membrana celular tiene un voltaje, ¿no? Y ese voltaje se llama potencial de membrana de reposo. Y generalmente es positivo hacia afuera y negativo hacia adentro. ¿Listo? ¿Por qué es negativo hacia adentro? Por la presencia de varios aniones, ¿no? Y dentro de esos aniones se encuentran fosfatos, se encuentran proteínas y una poca concentración de cationes. ¿Listo? Y fuera de la célula generalmente es por la alta concentración de sodio. Muy bien, entonces eso nunca se olvide. La bomba de sodio y potasio, ¿cuántas moléculas de sodio y potasio transporta? 3 de sodio, 2 de potasio. ¿Qué necesita para funcionar?
Necesita que se unan sus 3 sodios, sus 2 potasios y una molécula de ATP. ¿No? ¿A qué lado botan los iones? Al sodio lo bota afuera y al potasio lo introduce al interior de la célula. ¿Listo? Entonces, eso sí, no tienen que olvidarse porque les van a preguntar siempre cómo funciona la bomba de sodio y potasio, ¿no? Y ustedes tienen que decir eso, ¿no? Creo que en tercer año les pregunto cómo funciona la bomba de potasio, y van a saber, no les enseñamos docente de fisiología, ¿no? ¿En qué nos pasaba? Lo primero que preguntan, ¿no? Y también les pregunto, ¿en qué no han pasado nada? ¿En qué fisiología? ¿Qué no quieren decir también? Pero no es porque no les han enseñado, sino la memoria es frágil, ¿no? Entonces, lo que uno sabe se va olvidando con el tiempo, por eso es bueno ir leyendo, repasando, ¿listo? No quiere decir que ustedes hoy día ya saben cómo funciona la bomba de potasio y cuando tengan 80 años sí van a recordar, ¿no? Se van a olvidar, obviamente, ¿no? Porque ¿qué es la memoria? La memoria son proteínas, ¿no? Y las proteínas van cambiando, se van degradando, entonces quieren que uno vaya repasando. Eso también explíquenles, ¿no? Los docentes les preguntan, ¿por qué no has pasado? Decir, no te enseñado. Es porque ustedes ya esa parte de la memoria ha ido desapareciendo, ¿no? Por eso también nosotros repasamos, en fisiología repasamos algo de psicología, algo de anatomía, ¿no? Vamos repasando y también en los otros ciclos se van repasando. Muy bien, entonces no se olviden, es lo que siempre les van a preguntar, porque es una de las bombas que más vamos a encontrar. Otro tipo de transporte activo primario tenemos lo que es la bomba de calcio, ¿no? Y como ustedes se imaginarán, esta nos dice ayuda en la concentración baja del calcio en el citosol. ¿Por qué no estoy hablando de líquido intracelular? Porque el calcio está en menor concentración solamente en el líquido que está fuera de los organelos. Ya saben los organelos, ¿no? Que son ribosomas, retículo endoplásmico. Entonces, ellos también tienen su propio líquido, ¿no? Pero ese líquido ya es un líquido de los organelos. Y en conjunto, el citosol más el líquido de los organelos es el líquido intracelular. Pero en este caso no estoy hablando de todo el líquido intracelular, solamente del que está fuera de los organelos, que sería el citosol. En el citosol el calcio está en 0,0001 mililitros, una concentración súper baja. ¿A qué se debe eso? Se debe a la bomba de calcio. ¿Listo? La bomba de calcio nos dice se encuentra en la membrana de la célula y se encuentra en la membrana de los organelos. Entonces, en la membrana de la célula está botando todo el calcio que está en el citosol hacia el líquido extracelular. ¿Listo? Y en los organelos está agarrando todo el calcio que puede hacia el interior del organelo. En el caso de la fibra muscular, el organelo, que sería el retículo sarcoplástico, tiene una alta concentración de calcio, porque ese calcio lo utiliza para la contracción. ¿Por qué es peligroso el calcio en el citosol? Como les decía, el calcio es un activador de enzimas. Y una de las enzimas que es peligrosa en la célula son las enzimas de la apoptosis, ¿no? Entonces, si hay mucho calcio en la célula, si fuera célula nerviosa muscular va a generar potencial de acción, contracción muscular, pero en las células normales va a activar la cascada de la apoptosis y va a terminar matando la célula. Entonces el calcio es peligroso en mucha concentración en el citosol. Por eso está fuera de la célula o está contenido en los organelos como el retículo sarcoplásmico para que solamente se utilice en ciertas ocasiones. Muy bien, entonces también la bomba de calcio es una terpeasa también con la siguiente. Luego tenemos la bomba de hidrogeniones. La bomba de hidrogeniones es la que también se conoce como la bomba de protones, ¿no? Porque el hidrógeno, ¿qué carga tiene? Tiene carga positiva, ¿no? Entonces puede utilizar protones. Entonces, la bomba de hidrogeniones, obviamente, repitiendo nuevamente, no quiere decir que todos los hidrógenos utilizan bomba de hidrogeniones. El hidrógeno también utiliza otro tipo de transporte, ¿no? No todo es primario, también tiene su propio tipo de transporte. Vamos a ver más adelante en otro. Entonces, en este caso, el hidrógeno puede también utilizar lo que es la bomba de hidrogeniones, bomba de protones. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de transporte activo primario? También vamos a encontrar en los iones en las células intercaladas, ¿no? Las cuales se encuentran en la porción distal de los ciclos distales de los conductos conectores. Ahí es donde más vamos a encontrar esta bomba de hidrogeniones.
el 90% solamente para hacer funcionar sus bombas, ¿no? Bombas de sodio y potasio principalmente, ¿no? Entonces, imagínense cómo se produce el ATP. No sé si en mitología, tal vez yo pienso ya en la vez. ¿Cómo se producen las moléculas de ATP? ¿Qué requiere? ¿Cuáles son los dos sustratos más importantes? Los carbohidratos, en este caso la glucosa, y el oxígeno, ¿no? Entonces, si no hay carbohidratos, no hay oxígeno, esa célula no puede producir energía. ¿Qué pasa cuando una persona no se alimenta adecuadamente? Entonces, compromete lo que es la síntesis de las cosas humanas. Y estas bombas dejan de funcionar. Por eso es que la hipoxia es peligrosa, porque el oxígeno es necesario para la desinfección de la glucosa. Ahora, el cuerpo obviamente no es, digamos, muy sensible. Puede soportar un tiempo con disminución de oxígeno. Entra en un metabolismo anaerobio, por eso no puede durar mucho tiempo, porque la célula acumula productos de desecho tóxicos que le matan. Entonces, sí o sí necesitamos oxígeno. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿no?, el transporte activo primario. Esta es una célula parietal, por ejemplo. ¿Cómo funciona la célula parietal? La célula parietal nos dice, obviamente como cualquier otra célula produce CO2, ¿no? Agarra oxígeno, lo metaboliza y su producto de desecho es el CO2, ¿no? Y el CO2 ¿no? Luego, necesita dos elementos. Por una parte tiene bicarbonato y tiene cloro, ¿no? Entonces, lo interesante es que las células parietales pueden reutilizar su CO2, no solamente lo eliminan, sino este CO2 lo pueden mezclar con moléculas de agua, ¿no? Y la molécula de agua se va separando en hidrogenio y oxidrilo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el CO2 se une al oxidrilo, entonces forma bicarbonato. Y este bicarbonato sale a la circulación, ¿no? Se va a quedar con este elemento, ¿no? El hidrogenión. Entonces dice, este hidrogenión que ha recuperado de esa transformación del agua con el CO2, lo va a expulsar a la luz de la glándula, porque lo dice aquí, la luz del canalículo. Y este hidrógeno no sale fácilmente. ¿Cómo lo está sacando? Con este ATP, ¿no? Entonces, este ATP, ¿qué representa? Representa la bomba de hidrogenión. Entonces, la bomba de hidrogeniones agarra el hidrógeno y lo expulsa fuera de la célula para que forme un líquido que es el ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien, entonces eso recuerda. La célula parietal que está en las glándulas produce el ácido clorhídrico, agarra el CO2, lo mezcla con el agua y de su unión forma dos moléculas. Uno que es el bicarbonato, que lo saca, y otro es el hidrógeno, que es llamado protón hidrogenión, que es expulsado por una bomba de hidrogeniones al líquido glandular o el líquido que está fuera de la célula parietal. ¿Cuál es el otro componente del ácido clorhídrico? El cloro, ¿no? Entonces aquí vemos, el cloro hace difusión. Como pueden ver, no hay una ATPase aquí. Entonces quiere decir esto que está haciendo difusión, ¿no? Dentro de la célula va a tener un canal, ¿no? Un porito para el cloro. No vemos molécula de ATP, por lo tanto nos dice que no está usando bombas de cloro, simplemente es una difusión. Y este cloro sale también fuera de la célula parietal, al líquido de la glándula, ¿no? De la glándula gástrica. Entonces, en este caso, el cloro, ¿no?, se va a unir con el hidrógeno. Y el cloro y el hidrógeno que forman el ácido clorhídrico. ¿Listo? ¿Qué pasa si no hay cloro o qué pasa si no hay hidrógeno? No se forma el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, ustedes van a leer el artículo y van a... Muy bien, entonces aquí pueden ver en este esquemita cómo funciona la formación del ácido clorhídrico. ¿De dónde saca el hidrógeno? ¿De dónde saca el cloro? ¿Cómo este medicamento puede impedir la formación del ácido clorhídrico? Inhibiendo a la bomba de protones, ¿no? Y aquí estamos viendo dónde está esa bomba de protones. Bueno, y aquí vemos también otra bomba, pero en este caso es la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Hemos dicho, ¿qué hace la bomba de sodio y potasio? Bota el sodio, introduce el
¿Cuántos sodios? ¿Cuántos potasios? Bueno, eso ya en todas las células. Esto funciona, la ATP de sodio y potasio en todas las células. Pero esta de bomba de protones en solamente ciertas células. En este caso estamos viendo célula parietal, ¿no? De las glándulas gástricas. Muy bien, entonces, eso era el transporte activo primario. Transporte activo secundario, esto ya para ir terminando. El transporte activo secundario no utiliza el ATP como energía. Lo que va a utilizar es la diferencia de concentraciones, producto de las bombas de transporte activo primario. ¿Qué han hecho las bombas de transporte activo primario? Han creado un gradiente de concentración desigual en el líquido extracelular y el líquido intracelular. Principalmente de todos estos, ¿a quién van a utilizar? Al sodio. Entonces, el transporte activo secundario utiliza principalmente la diferencia de concentraciones del sodio. ¿Ya? Como recordemos, el sodio fuera de la célula está en un valor de 142 y en el interior de 10. ¿No? Entonces nos dice, usa la energía almacenada en forma de diferencias de concentración. ¿Listo? Entonces, esa diferencia de concentración que ha generado el transporte activo primario se puede reutilizar para el transporte activo secundario. Ahora, nos dice, ¿cómo sucede esto? Esto se puede generar o puede suceder cuando se arrastra una sustancia junto con el sodio. Entonces, ¿qué pasa con el sodio? Como el sodio está muy concentrado fuera de la célula, trata de igualar su concentración, trata de ingresar al interior de la célula para que en el líquido extracelular y el líquido intracelular la concentración sea similar. Eso trata de hacer el sodio. ¿Quién le ha impedido hacer eso? La ATPasa de sodio y potasio. Ha botado mucho sodio y ha dejado poco de líquido intracelular. Entonces el sodio va a tratar de ingresar porque no le gusta esa diferencia de concentración, trata de igualarse. Y esto utiliza la célula para poder introducir otras sustancias al interior de la célula o sacar otras sustancias fuera de la célula. Entonces está utilizando la necesidad del sodio para poder mover otras sustancias, ¿no? Nos dice, puede utilizar o puede generar o facilitar la salida de otras sustancias, entonces se llamará contratransporte o antiporte. O puede facilitar el ingreso de sustancias junto con el sodio, se llama cotransporte o simporte. ¿Listo? Entonces, cuando la sustancia entra con el sodio, se llama cotransporte o simporte. ¿Ya? Si la sustancia sale de la célula mientras el sodio está ingresando, entonces a eso se llama contratransporte o antiporte. ¿Listo? Entonces, básicamente son sinónimos, ¿no? Cotransporte es simporte, es lo mismo. Y contratransporte es antiporte. ¿Ya? O sea, son los mismos términos. Creo que se confundan por el ¿no? Cotransporte, contratransporte, ¿no? Aquí no hay contra, esto es contra. ¿No? Si pusiéramos una N ya sería contra. Podría generar confusión, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Cotransporte o simporte. Cuando las dos sustancias ingresan a la célula. Contratransporte, antiporte, cuando uno ingresa y el otro sale. ¿Listo? Esos son los dos tipos de transporte activo secundario. Muy bien, ¿qué sustancias utilizan este tipo de transporte activo secundario? En este caso hay dos moléculas que ya lo hemos visto en otro tipo de transporte, pero también utilizan este transporte. Tenemos la glucosa y los aminoácidos, ¿no? Nos dice entonces el cotransporte de glucosa y aminoácidos tiene dos puntos de unión en su cara externa, ¿no? El cotransportador sodio-glucosa, ¿no? Se va a encontrar en las células epiteliales renales y también en las células epiteliales intestinales. Y también existen cotransportadores hasta de 5 tipos para aminoácidos, ¿no? Entonces, en el caso de la glucosa es básicamente uno, pero en los aminoácidos puede haber 5 diferentes tipos de cotransportadores de sodio aminoácidos, ¿no? Entonces aquí vemos la proteína que es el cotransportador. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene un sitio para que se una el sodio y un sitio para que se una, en este caso, la glucosa. Esto puede
cambiar. En el caso de aminoácidos, será para aminoácidos. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta proteína? Sí o sí requiere que sus dos elementos se unan, el sodio y el elemento que puede ser glucosa o puede ser aminoácido. Y cuando los dos elementos se han unido, aprovechan la fuerza del sodio para querer ingresar e impulsa a la otra molécula para que ingrese. Entonces el sodio está como queriendo ingresar a la fuerza, ¿no? Entonces la proteína dice, ya te voy a ayudar, yo tengo un amigo que quiere entrar contigo. Dice, ya glucosa ven, y la glucosa también se fija a la proteína y con la fuerza del sodio hace entrar a la glucosa, ¿no? Entonces la hace ingresar, ¿no? Es como cuando cobran dinero por alguna situación, ¿no? Tienen que entrar a un concierto, un seminario, entonces, ¿quieres entrar? Ya está bien, pero las cosas no son gratis, ¿no? En este caso, en el caso de los seminarios, de los cursos, ¿no? 20 pesitos. En el caso del transporte, ya, una glucosita, ¿no? Sodio con glucosa y crece. Bueno, ¿qué otros utilizan cotransporte? Nos dice el cotransporte de potasio, ¿no? De cloro, de bicarbonato, de fosfatos, ioduros, hierro y uratos, ¿no? Son otras sustancias que utilizan el transporte activo secundario tipo cotransporte o SINPOR, ¿ya? Y tenemos el contratransporte, ¿no? Que sería el último. El contratransporte, en este caso, aprovecha esa energía del sodio para querer ingresar, pero en este caso no va a meter otras sustancias, sino más bien dice la célula, ¿sabes? Hay alguien que me está molestando mucho y ya no le quiero ver. Si logras sacarlo, te dejo entrar, ¿no? Entonces, en este caso, existe el contratransporte de sodio con iones, nos dicen, puede ser de calcio o puede ser iones de hidrógeno. Entonces, la célula no quiere más calcio en el citosol, ya sabemos por qué. Entonces, trata de todas las maneras de sacarlo. Tampoco quiere hidrogeniones, trata de sacarlo. El contratransporte de sodio y calcio nos dice que está casi en todas las membranas celulares, ¿no? Entonces, eso aprovecha la célula para disminuir su calcio. Y el contratransporte o antiporte de sodio y hidrógeno lo vamos a encontrar en los túbulos proximales, ¿no? En el caso de los riñones. Los riñones también utilizan este tipo de transporte activo secundario para deshacerse de sus hidrogeniones. Muy bien, entonces tenemos aquí está, ¿no? El contratransporte, ¿listo? Tenemos aquí nuestra célula epitelial tubular. Entonces, ¿qué está haciendo? Dice el sodio, ¿quieres ingresar? Ya está bien, me caes bien, pero el que no me cae bien es el hidrógeno. Entras, pero lo botas al hidrógeno, ¿no? Entonces el sodio está ingresando y el hidrógeno se está saliendo. Y están haciendo un contratransporte, ¿no? Sodio hidrogenión. Y arriba podemos ver, pero en este caso ya hay un transporte sodio-glucosa, sodio-glucosa, ¿no? Esto de aquí es cotransporte, ¿no? Sodio-glucosa, sodio-hidrogenión, ¿no? Y aquí abajito tenemos el contratransporte sodio-hidrogenión, ¿no? Uno entra y el otro sale. En el circuito están los dos tipos de transporte activo secundario. Bien, muchachos, entonces, por haberse quedado hasta esta hora, muchas gracias. Y les voy a dar